porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos ese versículo, pero muchos no saben que es parte de una conversación que Jesús tuvo por la noche con Nicodemo. Esta conversación era tan impactante que cuando se menciona Nicodemo en el Evangelio de Juan, él es mencionado 3 veces. Y las siguientes 2 veces hay mención de esta conversación. Por ejemplo, en Juan 7, cuando menciona Nicodemo, en ese caso, en Juan 7, Nicodemo estaba defendiendo a Jesús ante los fariseos y menciona Nicodemo, el que vino a Jesús en la noche. Luego, cuando Jesús fue sepultado, recuerden que José de Arimatea, así se dice, Arimatea, tomó el cuerpo de Jesús, pero ¿quién estaba con él? ¿Quién estaba con José? Nicodemo. Y cuando menciona Nicodemo, dice Nicodemo, el que había visitado a Jesús durante la noche. Sí, esta conversación marcó la vida de Nicodemo. Y yo creo que lo que Jesús enseña en este capítulo también va a transformar nuestras vidas y ha transformado muchos de nuestras vidas. Vamos a leer comenzando en versículo 1, vamos a leer 1 al 7. Dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo quisiera leer este último versículo juntos, versículo 7, dice, no te maravillas que te dije eso, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar, oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra siempre es poderosa, nos transforma, es relevante para nosotros y gracias que tu Espíritu Santo está aquí para ministrar a cada corazón. Padre, yo pido, Señor, una unción especial en esta mañana. Yo pido que tu Espíritu Santo toque corazones, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén, amén. La primera cosa que yo quisiera que notemos acerca de esta conversación es que ocurrió de noche. Y no sabemos por qué ocurrió de noche. Puede ser que Nicodemo, como él era un hombre importante entre los fariseos, puede ser que él no quería que sus amigos lo vieran con Jesús. Hay personas que no quieren que la gente sepa que ellos aman a Jesús, como que son cristianos escondidos, secretos. Pero la palabra dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Puede ser que eso fue la razón, no lo sabemos. La Biblia sí nos dice en el Evangelio de Juan que había algunas personas importantes, incluso gobernantes, que creían en Jesús, pero no lo confesaban. ¿Y sabe por qué no lo confesaban? Porque tenían temor de los fariseos. No querían ser excluidos de su grupo religioso. Y por esa razón, porque amaban más, dice la Biblia, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Temer a la gente es una trampa peligrosa.
No sabemos si fue por eso o quizás él simplemente tenía una inquietud. Cuando tú estás preocupado por algo o tú tienes una inquietud o estás pensando algo, normalmente, ¿cuándo es que tu mente comienza a dar vueltas al asunto? Durante la noche, ¿verdad? O no sé si soy yo. Yo creo que todos hacemos eso durante la noche, en ese momento tranquilo. Puede ser que nosotros comenzamos a reflexionar. Nicodemo había visto los señales. Había escuchado de las enseñanzas. Él sabía, hay algo diferente en Jesús. Él enseña con autoridad. Hay algo especial en él. Él tuvo esa inquietud y buscaba respuestas. Puede ser también que era el único momento en que él podía llegar a Jesús, porque durante el día las multitudes rodeaban a Jesús. Sea lo que sea la razón, Nicodemo fue a Jesús. Cuando tú tienes una inquietud, cuando tú tienes una duda, cuando tú tienes preguntas, no te alejes de Dios. Acércate a Él. La respuesta está en Jesús. Él vino a Jesús. Se acercó a Jesús. Él buscó al único que tenía la respuesta. ¿Quién era ese hombre Nicodemo? La Biblia dice que era un fariseo, pero no solamente fariseo, que era principal entre los fariseos. O sea, él pertenecía a la secta más religiosa, a la secta más estricta del pueblo de Israel. Si la gente hubiera pensado, si alguien, quizá la gente habría pensado, si alguien va a llegar al cielo, sería Nicodemo. Quizá hubieran pensado, bueno, él es no solamente fariseo, pero es maestro. Como fariseo, él hubiera memorizado los primeros 5 libros de tu Biblia alrededor de la edad de 12 años. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A veces batallamos para memorizar un versículo. Hubiera memorizado esos 5 libros alrededor de los 12 años. Y como maestro quizá hubiera memorizado la mayor parte o la totalidad del Antiguo Testamento. Tenía conocimiento, conocía muchas escrituras. Era un hombre que la gente respetaba. Como dice que era principal, eso probablemente quiere decir que él pertenecía a Sanedrín, que lo que era como corte suprema de Israel. Era un hombre disciplinado, con buenas obras, buenos morales, pero le faltaba algo. Le faltaba la vida espiritual. Él tenía religión, pero no tenía vida espiritual. Ese hombre que era impresionante según los estándares humanos. Jesús le dice a él, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Desde una perspectiva humana, quizá la gente hubiera dicho, bueno, parece que Nicodemo parece que tiene todo lo necesario para estar bien con Dios. Pero Jesús le dice que necesita nacer de nuevo. Jesús va directamente a la mayor necesidad de Nicodemo. Él necesitaba el nuevo nacimiento y es la necesidad más grande de cada ser humano. No es la religión, es el nacer de nuevo. La religión no puede salvar, las buenas obras no nos pueden salvar. Es necesario nacer de nuevo. Con toda su religión, con todas sus buenas obras, con todo su conocimiento, Nicodemo estaba perdido espiritualmente. Él no tenía vida espiritual. Una persona puede conocer de la religión. Una persona puede asistir a una iglesia. Puede pertenecer a una familia con padres cristianos. Puede tener buena moral. Puede hasta creer en Dios. Puede conocer muchos versículos de la Biblia y aún así
estar perdida espiritualmente si no ha nacido de nuevo. Nicodemo vino buscando respuestas porque él reconocía hay algo diferente de Jesús y mira lo que Nicodemo dijo a Jesús. En versículo 2 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a ver este versículo y es impresionante las cosas que Nicodemo está diciendo de Jesús, porque muchos fariseos atacaban a Jesús, ¿verdad? Venían atacándolo, pero Nicodemo no viene atacándolo. Nicodemo reconoce, tú eres un maestro. Dice, Rabí, eso es un título de honor, es un título de respeto. Él está reconociendo que Jesús es un maestro legítimo. También dice que has venido de Dios. O sea, Nicodemo reconoce que Jesús había venido de Dios. Él había visto los señales. Pero Jesús no dice, ay, gracias Nicodemo. Uno piensa que escuchando este elogio de Nicodemo, escuchando lo que Nicodemo estaba diciendo, has venido de Dios, eres un maestro, las señales, uno pensaría que Jesús quizá hubiera dicho gracias, pero no responde de esa forma. Sus palabras son muy directas y muy claras. De cierto te digo que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y otra vez, versículo 7 dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Quiero ver dos preguntas en esta mañana y esa es la primera pregunta. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y la segunda pregunta es esta, es una pregunta más personal, es una pregunta que yo quisiera que todos contestamos en esta mañana. Y si tú has sido nacido de nuevo. ¿Qué es el nacer de nuevo? El nacer de nuevo es el momento cuando una persona se convierte a Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Cuando nosotros tomamos esa decisión de rendir nuestras vidas a Cristo, Él imparte nueva vida a nosotros. Así como tú, cuando tú naciste físicamente en este mundo, hay un acta de nacimiento, ¿verdad? Con esa fecha, esa hora. Quizá tú no sabes, si has venido a Cristo, quizá tú no recuerdes exactamente a qué hora en el día o exactamente qué día. Algunos recuerdan la fecha exacta cuando entregaron su vida a Jesús. Pero en el cielo queda registrado. Es en un momento cuando Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Hay un momento, es un momento cuando uno nace de nuevo, recibe una nueva vida. El nuevo nacimiento marca el comienzo de una nueva vida. No es cambiar de religión. El nuevo nacimiento no es hacerse religioso. El nuevo nacimiento no es comenzar a simplemente asistir a una iglesia, aunque eso es importante, pero eso no es nacer de nuevo. Una persona puede estar aquí cada domingo y no haber sido nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no es tratar de ser una mejor persona, no es decir, ay, voy a esforzarme para dejar ese vicio. Tú no creces antes de nacer, ¿verdad? Me explico. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que sigue? Crecimiento, ¿verdad? Pero tiene que nacer primero. Cuando una persona nace de nuevo, tiene vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El crecimiento, ese proceso de parecer cada día más como Cristo. Pero no es que dice, bueno, uno no puede decir, bueno, voy a intentar mejorar yo solo. Si hay un león y tú intentas
tú intentes cambiar ese león para que se comporte como un cordero, vas a fracasar. Tú puedes trabajar todo y puede una persona trabajar todo lo que sea para intentar hacer que ese león que se comporta como cordero, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza del león, no de cordero. Necesita una nueva naturaleza. De la misma forma, yo puedo decir a una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo, yo puedo decirle muchas veces, hay que cambiar esto. Pero lo que verdaderamente necesita es nacer de nuevo. Necesita una nueva naturaleza. Y eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sigue? Y lo que sigue es el crecimiento. Es necesario nacer de nuevo. Si uno quiere entrar en el reino de Dios, si uno quiere ver al cielo, es necesario. Dice versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Jesús no dijo sería recomendable. No dice, bueno, es una buena idea. Dice, es necesario. Si tú haces una encuesta aquí en la calle, si tú hablas con personas y tú les preguntas si creen que van a ir al cielo cuando mueren, quizá muchos te dirían que sí. Y si tú les preguntas por qué, ¿qué te diría la mayoría? Muchos dirían porque soy buena persona. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el nuevo nacimiento es necesario. Jesús no dice a Nicodemo, necesitas hacer más buenas obras. Jesús no le dice, necesitas esforzarte más. Jesús no le dice, necesitas ser aún más religioso. Le dice, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es lo que nos da entrada al cielo. Si no nacemos de nuevo, no seremos salvos. Los que no nacen de nuevo no son parte de la familia de Dios. La Biblia es muy claro. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En Juan 1:12 nos dice cómo podemos ser hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Este es un pasaje muy importante que conozcamos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, los que han recibido a Jesús, esos son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Y así cuando tú naces físicamente, tú tienes características de tus papás biológicos, ¿verdad? Hay rasgos. Yo puedo ver algunos de ustedes que son hijos y sus papás aquí. Ustedes parecen muchas veces a sus papás. Hay rasgos de la misma forma. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la vida de Dios llega a nosotros. La vida de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. No es solamente que Dios quiere que seamos mejor persona. Él nos da una nueva naturaleza. En Ezequiel 36, versículo 26, hay una profecía acerca del nuevo nacimiento. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una nueva naturaleza que tiene la capacidad de seguirle a Cristo. Es necesario. Nota aquí en versículo 3 que Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, en otras palabras, esta necesidad no solamente es una necesidad de Nicodemo, es una necesidad universal. Todos necesitamos. Él no solamente está hablando de Nicodemo que tú no puedes entrar en el reino de Dios. Y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo escucha esas palabras, él no entiende.
Aunque es maestro, él no entiende lo que Jesús está diciendo. Y Nicodemo responde con dos preguntas en versículo 4. Él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús responde de esta forma. En versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él está diciendo que es un nacimiento espiritual. No está hablando de un nacimiento físico. Nicodemo está pensando como en un nacimiento físico. Todos aquí hemos nacido de carne, ¿verdad? Y por eso, gracias a Dios, tenemos vida. Estamos aquí. Cada persona en el mundo ha nacido de carne. Y como tenemos dos padres pecadores, entonces nosotros, cada uno de nosotros, nacemos afuera del reino de Dios. En otras palabras, nosotros nacemos con una inclinación hacia el pecado. Nacemos en el pecado, nacemos afuera. Por esa razón, tenemos que entrar en el reino. No es que yo nací en un hogar cristiano y por eso soy cristiano. Como algunos han dicho, Dios no tiene nietos. Uno tiene que tener su propia experiencia con Dios. Tiene que ver ese momento de entrega. Tiene que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Nosotros hemos nacido de carne. Cada persona en el mundo ha nacido de carne. Pero no todos en el mundo han nacido del Espíritu. Cristo está diciendo a Nicodemo que Él está hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento sobrenatural, una obra del Espíritu Santo. El versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Es una obra del Espíritu. Hay una mención de agua aquí y quiero tocar esto brevemente. Algunos interpreten eso cuando dice agua. Algunos interpreten eso como que está hablando de nacimiento físico, porque los judíos a veces se referían al nacimiento físico como nacer de agua. Otros piensan que aquí Jesús está hablando sobre la obra limpiadora del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos limpia y el bautismo representa esa acción limpiadora. ¿Cuántos están agradecidos? Que Dios no solamente nos perdona, pero también nos limpia de toda nuestra maldad y nos da un nuevo comienzo. Es un nacimiento espiritual. El primer nacimiento es físico, es natural. Pero el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento es espiritual. Y Dios nos da una nueva naturaleza, una naturaleza que es capaz de seguirle a Él. En versículo 8, vamos a leer versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra del Espíritu Santo es invisible, ¿verdad? Yo no puedo ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de uno, pero yo puedo ver los efectos. De la misma forma, yo no puedo ver el viento es invisible, ¿verdad? Pero nosotros que vivimos aquí en Texas, nosotros hemos tenido esos momentos cuando hay un viento muy recio y aunque no vemos el viento, vemos sus efectos. Eso es lo que Jesús está diciendo, que nosotros no vemos la obra de Dios en alguien, pero vemos un cambio. Debe haber una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, va a demostrar el fruto de ese nacimiento. Va a haber un cambio. Es el Espíritu Santo que produce ese cambio. Nosotros no lo ponemos por nosotros mismos. En 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Él cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar, nuestras prioridades. Y no significa que hay perfección inmediatamente, ¿verdad? Porque yo creo que nadie ha llegado a la perfección todavía. Pero sí hay una vida transformada. Y hay un proceso que ha comenzado. Y que va a durar todas nuestras vidas. En que cada día nosotros estamos cambiando a ser más como Él. Él nos ha transformado y nos está transformando todos los días. Hay una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a saltar al versículo 13 de este capítulo. Dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En versículo 14, Jesús menciona una historia en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Números capítulo 21. En ese capítulo, el pueblo de Israel estaba desanimado y comenzaron a hablar contra Dios. ¿Cuántos saben que cuando entramos en el desánimo a veces decimos cosas que no debemos decir? Y estaban desanimados y comenzaron a hablar contra Dios y hasta llegan a acusar a Dios. Llegan a acusar a Dios de haberles traído allí para que mueran en el desierto. Era una falta de creer en Dios, una falta de fe, porque les faltaba en ese momento pan. Y como resultado de su pecado, Dios envía serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Alguien recuerda, sabe esta historia? O sea, las serpientes llegan y muerden a las personas y comienzan a morir. Y luego ellos claman a Dios y se arrepienten. Hay arrepentimiento. Y dicen, hemos pecado. Porque recuerden, Dios envía esos serpientes porque la paga del pecado es muerte. Y como la paga del pecado es muerte, hay muerte entre el pueblo. Así que ellos claman a Dios, se arrepienten. Moisés oró por el pueblo y Dios le da a Moisés una instrucción que nosotros lo escuchamos y suena raro. Que Dios le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Pueden imaginar si tú tienes esa mordida y te dicen, lo que necesitas no es ir al doctor, lo que necesitas no es curarte, lo que necesitas es mirar a la serpiente que está en el asta? Quizá algunos dirían, eso es loco, pero eso requiere fe. Es un acto de fe que Dios está pidiendo al pueblo. Y cuando ellos miren a esa serpiente, entonces ellos viven. De la misma forma cuando Cristo vino a este mundo, Él vino para salvarnos. Y en versículo 15 de Juan 3 dice, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como esa serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo de Dios fue crucificado por nuestros pecados y por nuestra salvación, para que todos que creen, que recibamos vida eterna. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. En versículo 17 declara su propósito. En versículo 16 nos dice por qué lo hace.
Porque de tal manera amó Dios el mundo. Es por amor que Él dio su vida. Vamos a leer ahora versículo 18 a 21. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué las personas no quieren venir a la luz? Versículo 19 nos dice, porque sus obras son malas. Pero Dios quiere que vengamos a la luz. Él quiere que recibamos el nuevo nacimiento. Él ha demostrado su amor en la cruz, dando su vida. La religión no es lo que nos va a salvar. Asistir a la iglesia es importante. Yo sé, ustedes saben que nosotros les decimos que tienen que tener ese compromiso, pero no es lo que te salva. Tenemos que tener el nuevo nacimiento. La salvación es un regalo de Dios, dado por amor a nosotros. Nicodemo tenía una opción que hacer y no nos dice exactamente cómo respondió en este momento, pero como les dije al principio, sí podemos ver que él estaba en la sepultura de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. No es suficiente conocer de Jesús, no solamente decir, ay, es un buen maestro. No, Él es Dios. Y Él quiere gobernar nuestras vidas. Tienes que aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Póngase.